leyes de los exponentes. Este tema, ustedes ya tienen un formulario establecido donde en la parte superior tienen leyes de los exponentes. Vamos a observar que, como me dice mi enunciado, una P es igual a la M, donde cada uno de estos letras los vamos a identificar como P es el resultado de la potencia, A es la base y M es el exponente. Y como observan en nuestra fórmula, que A se repite varias veces pero multiplicando. Si está multiplicando, es decir, en factores, podemos decir que la base se está repitiendo m veces. O sea, un ejemplo de ello es que si yo tengo 2 a la 3, 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. Si yo tengo 2 a la 2, sería 2 por 2. Y si tengo 2 a la 1, es 2. Pero ¿qué sucede con 2 a la 0? Entonces, aquí observamos varios aspectos. Que 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. 2 al cuadrado es 2 por 2, sería 4. 2 a la 1 es 2. Y 2 a la 0, nosotros tenemos una fórmula que dice que toda cantidad elevada a la 0 con a diferente de 0 es 1. Entonces es 1. O sea que cualquier número elevado a la 0, 2 a la 0 es 1. 3 a la 0 es 1. 4 a la 0 es 1. 25 a la 0 es 1. 523 a la 0 es 1. X a la 0 es 1. B a la 0 es 1. A por B por C lo asocio y lo llevo todo a la 0, esto es 1. Entonces cualquier cantidad elevada a la 0, a la potencia 0, es 1. Como mencionamos que una cantidad elevada a un exponente se va a repetir el número de veces el exponente, la base. Entonces 2 por 2 por 2 por 2 es lo que me indica 2 a la 4. O sea que el exponente me indica el número de veces que se repite la base. Y el resultado era aquí 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Y este resultado es lo que se conoce como potencia. Entonces 2 es la base, 2 es la base, 4 es el exponente y 16 es la potencia. Entonces la base es la cantidad que se multiplica y el exponente me indica el número de veces que se multiplica la base. Y el resultado de estas multiplicaciones nos da la potencia. Otro ejemplo, si yo tengo 3 a la 2, esto es 3 por 3 y viene siendo 9. Ojo, no es 3 por 2, 6. 3 a la 2 no es 6. No se confunda. ¿Sí? Otro ejemplo, 4 a la 2 es 4 por 4, que en este caso es 16. Y 4 por 2 no es la potencia, no es 8. No. Ahora, si yo tengo
una variable. Una variable es una letra. Una variable es cualquier cosa que yo puedo expresar. Por ejemplo, x a la 2 es igual a x por x. B a la 2 es b por b. Vamos a llevar cómo se aplica esta fórmula. A a la m por a a la m por a a la n. Y me dice que a a la m por a a la n es igual a la m más n. O sea que si yo tengo un 2 a la 2 por 2 a la 3, observe que las bases deben de ser exactamente las mismas. Me dice que 2 a la 2 es 2 por 2 y 2 a las 3 es 2 por 2 por 2, de tal forma que son 1, 2, 3, 4, 5 veces 2, 2 a la 5. Y se cumple exactamente la fórmula, o sea que mi fórmula es, si yo tengo bases iguales, solamente se suman los exponentes 2 más 3 y sería 2 a la 5. Por ejemplo, x a la 3 por x a la 2, observe que es una multiplicación. Entre estos dos hay una multiplicación. Entonces se multiplica x a la 3 más 2. Es una multiplicación y los exponentes se suman. Entonces mi resultado sería x a la 5. Otro ejemplo. Si yo tengo y por y, observa que si no tiene exponente, esto significa que tiene exponente 1. O sea que todas las cantidades tienen exponente 1. Y yo tendría aquí y a la 1 más 1. Entonces tendría y a la 2. Es lo mismo que si yo tuviese números. 2 por 2. Tengo la misma base. Entonces sería 2 a la 1 más 1. Y 2 a la 1 más 1 es 2 a la 2. Y 2 a la 2 es 2 por 2, que viene siendo lo mismo, que es 4. Entonces, vea cómo se está aplicando las leyes de los exponentes. ¿Sí? Bien, la fórmula de potencia me dice que si yo tengo una potencia a la m y se eleva a otra potencia n, los exponentes se multiplican, es decir, a la m por n. Y el resultado es igual que si yo tuviese a la n por m. Se pueden cambiar el orden de los factores, no me altera mi producto, y también puedo escribir que es a la n a la m. Podemos cambiar estos factores. Entonces un ejemplo de ello es 2 a la 2 elevado a la 3. ¿Cuánto va a ser? Entonces esto va a ser, observamos que esta es ahora mi base, se va a repetir 3 veces, sería 2 a la 2 por 2 a la 2 por 2 a la 2. Entonces observo que se repite 3 veces. Y esto, cada uno se está multiplicando la base. Entonces nada más los exponentes se suman. Sería 2 a la 2 más 2 más 2. Que sería 2 a la 6. Y esta sería mi simplificación. O sea que si yo aplico leyes de exponentes con mn, sería 2 a la 2 por 3, que sería 2 a la 6, y es exactamente esta cantidad. Entonces observamos que es más fácil aplicar la fórmula de potencia a estarla simplificando de esta forma, pero de los dos lados nos debe de dar el mismo número. Por ejemplo, si yo tengo x a la 3 a la 4, esto es igual a x a la 3 por 4. 3 por 4 son 12. Entonces x a la 12. Ese sería mi resultado. Observe que si también puedo tener x a la 3 por 1/2. Entonces observe que puedo tener exponentes fraccionarios. Y
aquí, ¿qué ocurre? Sería x a la 3 por 1/2. ¿Y cómo se hace esta? Es numerador por numerador. Aquí le agrego la unidad, denominador por denominador. Entonces la solución sería x a la 3/2. Esta sería mi solución. Ahora, un último ejemplo. Si yo tengo y a la 1/2 elevado a la 1/4, entonces tendría yo y a la 1/2 por 1/4. Y multiplicamos 1 por 1, y a la 1, 2 por 4, 8. Entonces sería y a la 1/8. Que si tenemos a por b por c elevado a un exponente n, entonces cada uno de estos se eleva a ese exponente. Por ejemplo, sería a a la n por b a la n por c a la n. Si yo tuviese este 3xy al cuadrado, entonces cada uno de estos se eleva al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado por x al cuadrado por y al cuadrado. Y aquí se simplifican los que son números, los simplificamos. Entonces sería 3 a la 2, esto es 9 por x cuadrada y cuadrada. Este sería mi simplificación. Otro ejemplo, si yo tengo aquí 2 a la x cuadrada y cuadrada elevada al cubo, entonces sería cada uno de los factores se va a elevar al cubo. O sea, sería 2 al cubo por x cuadrada al cubo por y cuadrada al cubo. Y aplicamos leyes de exponentes. 2 al cubo es 2 por 2 por 2. Entonces sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Este sería mi resultado de la primera. Y aquí se multiplican los exponentes. X a la 2 por 3 sería x a la 2 por 3. Lo voy a poner cuando ustedes tengan la habilidad suficiente y hacen las multiplicaciones directas. Y aquí sería y a la 2 por 3 a la 2 por 3. De tal forma que mi simplificación sería 8 por x 2 por 3, 6, y 2 por 3, 6. Este sería mi simplificación de potencias. Un último ejemplo, si yo tengo aquí 1/2 por x 3 por z elevado a la 2, entonces cada uno de estos se eleva al cuadrado, o sea, 1/2 se eleva al cuadrado por x al cubo se eleva al cuadrado por z se eleva al cuadrado. Simplificando, voy a observar que este medio, cada uno de estos se va también a elevar al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado y 2 al cuadrado. Todo se eleva. Como la multiplicación, también la división se hace lo mismo. Por x a la 3 por 2, aquí ya lo hago directo, sería 6, y z cuadrado. Simplificando me va a quedar 1, 2 a la 2 es 4, x6, z cuadrado. Bien, con esto queda mi fórmula de abajo. Ahora, mi división de potencias. Entonces ahora para la división de potencias utilizaremos lo mismo. Me dice que para la división es a a la m entre a a la n es igual a a la m menos n. Observe que dice que el exponente del numerador es este m menos el exponente del denominador. O sea, se resta.
no vayan a confundirse y hacerlo esto a la n menos m. Esto no es, ¿sí? Ojo, es exponente del numerador m menos exponente del denominador n. Ejemplo, si tenemos 2 a la 3 entre 2 a la 2, o sea, me va a quedar 2 a la 3 es 2 por 2 por 2 entre 2 por 2. Y aquí cuando simplificábamos estas fracciones me quedaba 2 entre 2, 1, 2 entre 2, 1 y solamente me quedaba 2. De tal manera que si aplico yo mi fórmula, tendría yo 2 a la 3 menos 2. Y 3 menos 2 es 2 a la 1. Y 2 a la 1 es 2, que es exactamente el mismo resultado. Entonces, para aplicar las leyes de los exponentes en divisiones, es mejor aplicar su fórmula. Otro ejemplo, si tenemos x a la 5 entre x a la 3, observe que son las mismas bases y entonces aplico leyes de exponentes. Y aquí me quedaría x a la 5 menos 3, x a la 5 menos 3. Y 5 menos 3 es x a la 2. Y este sería mi resultado o mi simplificación. Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo 2 a la 2 entre 2 a la 3? Entonces aplico leyes de exponentes y me quedaría 2 a la 2 exponente del numerador menos exponente del denominador. 2 menos 3. Entonces aquí me quedaría 2 a la menos 1. Y 2 a la menos 1 es, ¿qué es? Aquí sería, aquí me dice mi fórmula que a la menos m es igual a 1 entre a la n. Entonces, si yo tengo un exponente negativo, como este es el caso, solamente se pasa a positivo al denominador. Entonces mi resultado quedaría como 2 a la, mi resultado quedaría como 1 entre 2 a la 1. Mi resultado sería un medio. Otro ejemplo, si yo tengo x a la 3 entre x a la 5, entonces tenemos aquí que exponente del numerador 3 menos exponente del denominador. Al hacer las operaciones, el resultado va a ser x a la menos 2. Cuando paso a exponentes positivos, porque la solución siempre se debe dar con exponentes positivos, la solución sería 1 entre x a la 2. Y esta sería mi solución. Bien, ahora, divisiones. Si tenemos una división de a la m entre a la n, y esta se está multiplicando por una cantidad de x, que es esta mi fórmula, voy a obtener que cada uno de las cantidades en el numerador y en el denominador también se van a estar multiplicando por esa cantidad de x. O sea, sería a la m por x entre a la n por x. Esta x va a multiplicar a cada uno. Ejemplo, si yo tengo con números 2 a la 2 entre 2 a la 3 a la 3, ¿qué ocurre? Pues este sería 2 a la 2 por 3 entre 2 a la 3 por 3. De tal forma, aquí me quedaría 2 a la 3 por 2, 6. Y 2 a la 3 por 3, 9. Y aplicando leyes de exponentes, tendríamos que el exponente del numerador, 2 a la 6 menos exponente del denominador. Y observaría aquí yo que 6 menos 9 es 2 a la menos 3. Y como tiene exponente negativo, lo paso a exponente positivo.
Acuérdense que aquí siempre hay un 1, entonces arriba siempre me va a quedar el 1 y lo paso abajo solamente con exponente positivo. Y la solución sería 1, 2 por 2 por 2, sería 2 por 2, 4 por 2, serían 8. Entonces sería un octavo. Esa sería la solución. Ahora, usted lo puede simplificar de muchas formas, ¿sí? ¿Cómo? Por ejemplo, esta cantidad que llevamos aquí, 2 a la 6 y 2 a la 9, este es el otro caso. 2 a la 6 entre 2 a la 9. Observe que arriba es 2 a la 6, pero ahora este 2 a la 9 lo puedo separar. Si yo pongo aquí un 2 a la 6, ¿cuánto me hace falta para 9? Pues 3. Entonces, vea que si la fórmula de la multiplicación que yo tenía, m, que teníamos la a a la m por a a la n, me daba a a la m más n, pues ahora la puedo regresar. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Para qué? Pues para simplificar 2 a la 6 entre 2 a la 6 me queda 1 y solamente me queda abajo 2 a la 3 y 2 a la 3 pues es 8. De tal forma que me da el mismo resultado. Aquí ya depende de su habilidad qué tanto pueda usted simplificar todas estas fracciones. Para la potencia de a entre b a la menos n es igual a, bien, como tengo una potencia negativa, entonces sería 1 entre a por b a la menos a la m con exponente positivo, y aquí cada uno de estos se eleva a la potencia a a la m entre b a la m, y aquí hacemos extremos por extremos, medios por medios, y mi resultado sería b a la m a la m. De tal manera que como tenemos el mismo exponente, también los podemos sacar y b entre a la m. ¿Qué es lo que tenemos aquí en mi fórmula? Entonces, cuando tengo una fórmula negativa en una fracción, solamente cámbiele. El denominador sería el numerador y el numerador sería el denominador y me quedarían con potencias positivas. Esto se llama el recíproco de una cantidad. El recíproco de una cantidad es nada más cambiar estos dos valores. Por ejemplo, si tengo aquí 3 quintos elevado a la menos 2, entonces lo cambio, serían 5 tercios elevado a la 2. Y aquí se hacen las operaciones, sería 5 a la 2, 3 a la 2. 5 a la 2 es 25, 3 a la 2 sería 9. Esta sería mi respuesta. Otro ejemplo, x entre y a la menos 7, entonces cambio xy como recíproco, y entre x, y lo pongo como potencia positiva. Y voy a tener y a la 7 entre x a la 7. Esta sería mi simplificación. Y por último, si tenemos varias cantidades x y y elevadas a un mismo exponente, vamos a poner 3. Cada uno de estos eleva a ese exponente, como lo hicimos arriba. X a la 3, y a la 3. Y aquí, como ya no podemos simplificar, así se quedaría. Otro ejemplo sería como x por y entre z elevada a la 5. Entonces cada uno de estos se eleva a la 5. Sería x a la 5 por y a la 5 entre z a la 5. Entonces observen que esta potencia se eleva a cada uno de las bases. Y como ya no podemos simplificar nada, entonces así se queda. Bien, hasta aquí terminamos y van a realizar una serie de ejercicios relacionados a cada
no de las potencias.